La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy vamos a escuchar esta historia que nos envía nuestra amiga Casey Dalton. Ella visitó a su abuelita en México y Casey nos cuenta que en cuanto llegó a casa de su abuela, empezaron a platicar, a ponerse al corriente, a saludarse, a contarse los pormenores de parte de las dos familias y por supuesto los chismecitos esos sabrosos que se disfrutan con una buena compañía y una bebida caliente. Entre estos relatos contaron que les vamos a platicar ahorita, que nos hizo el grandísimo favor de enviarnos nuestra amiga. A nosotros nos pareció muy interesante, espero que ustedes lo disfruten también. En los años en que la abuela de Casey era una joven guapa y que disfrutaba de esa salud que solo la juventud te brinda, había en su pueblo natal un hombre en particular que era el que todas las mujeres querían para desposar. Su nombre era Lucio. Él era hijo de un señor que al morir le dejó mucha tierra y mucho ganado. Era un hombre que solo por la suerte de haber nacido ya había sido bendecido con una enorme riqueza. Pero no vayan a creer que Lucio era un hombre flojo o irresponsable. Todo lo contrario, él mismo se comprometió con su padre antes de morir a seguir aumentando las riquezas de su familia. Se comprometió a multiplicar lo que su familia le había heredado, y así lo hizo, a base de esfuerzos. Hizo negocios, consiguió más tierras, más ganado, vendió aquí, compró allá, hizo crecer su fortuna muchísimo más, a manera de tributo y para honrar todo el trabajo que su padre había logrado hacer. Por toda esta riqueza, su poder y su determinación, Lucio era el objeto de deseo de todas las chicas del pueblo. Era quien todas las mujeres querían para ser su esposo, y a su paso recibía saludos y miradas de todas las mujeres jóvenes del pueblo, también de alguna que otra mujer mayor. Pero al mismo tiempo que todas las mujeres querían desposar a Lucio, cuando a él lo cuestionaban sobre quién sería su pareja, con quién se casaría, a quién iba a elegir, él siempre respondía de la misma forma: la mujer que cruce la puerta de la iglesia de mi mano solo podrá ser la mujer más hermosa que yo hubiera visto nunca y la más digna entre todas las mujeres que yo llegue a conocer. Lucio decía que no aceptaría menos y si era necesario la buscaría por cielo, mar y tierra, pero esas eran sus condiciones. A pesar de que Lucio tenía estándares muy altos, las chicas del pueblo no perdían la oportunidad de hacer su intento de conquista. Le guiñaban un ojo, le regalaban una flor. Sin embargo, les cuento que en una ocasión llegó al pueblo una muchacha, una joven de la aristocracia de México, de esas personas que nacen en cuna de oro y que además de todo se les ve en la cara. Era una mujer hermosísima. Llegó al pueblo a visitar a su padre, que se llamaba Omar Farid. Era uno de los hombres ricos del pueblo también, al igual que Lucio. Pero él era un hombre de trabajo, por eso Omar vivía en el pueblo. Su hija no, su hija era una princesa, acostumbrada a vivir entre lujos y atenciones. Por eso ella vivía en la ciudad. Ardet era el nombre de esta muchacha, hija de una mujer búlgara y del señor Farid, quien tenía descendencia egipcia. Ardet tenía una belleza muy particular, con los rasgos más bellos de estas dos regiones, lo mejor puesto en una joven hermosa y de finos modales, con un cabello largo y lacio que terminaba en su cintura, unos ojos grandes de color almendra, que presumían de una mirada amable y juvenil, con una piel blanca como la porcelana, una mujer joven digna de todos los elogios. Cuando esta muchacha llegó al pueblo, el primer lugar que pisó fue la plaza, y casualmente Lucio estaba por ahí cerca. No hay que ser matemático para hacer las cuentas correctas. Lucio quedó prendado desde el primer momento de Ardet. El alma de Lucio dejó de pertenecerle a él, y sin que Ardet lo supiera, ya era dueño del corazón de Lucio. La primera vez que Lucio la vio en aquel parque,
Para él fue como una alucinación. De hecho, detuvo todo lo que estaba haciendo en ese momento para simplemente verla. Según la historia, cuentan que él estuvo cerca de 1 hora estático, paralizado, solo viendo a Ardette en la distancia sin hablarle. Y cuando la muchacha Ardette se va, Lucio busca inmediatamente toda la información posible acerca de ella. ¿Quién es? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cuándo se va? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su color favorito? Todo quiere saber. No fue muy difícil averiguar. El señor Farid no era un desconocido en el pueblo, y una mujer como Ardette tampoco pasaba desapercibida, por lo que no tardó mucho en enterarse de las maravillas que esta mujer hacía gala. Era la número 1 en su universidad, la mejor en calificaciones, deportes, en lo social. Era la chica con la que todos querían hacer amistad, y todos querían ser sus novios. Hablaba búlgaro, hablaba egipcio, hablaba romano y hablaba español. Su belleza era equiparable a su excelente persona. Lucio constantemente era invitado a cenas y bailes que ofrecían los diferentes miembros de la sociedad de aquel pueblo. Y Lucio acudía a estos llamados por política y por atención a las personas con las que hacía negocios, aunque él sabía que en el fondo la verdadera intención de estas personas era hacer que Lucio pasara tiempo con alguna de las hijas de estos señores. Ellos no eran tontos, sabían que hacer que alguna de sus hijas se casara con Lucio era algo muy bueno para su familia y para sus negocios también. Es por esto que rápidamente las envidias y los malos deseos empezaron a recaer sobre Ardette cuando Lucio dejó de asistir a estas reuniones. Él no tenía nada que ver con Ardette aún, pero quería demostrar que aunque ni siquiera él y ella fueran nada todavía, Lucio solo viviría a partir de ese momento para Ardette. Lucio ponía 1000 excusas y pretextos para amablemente declinar las invitaciones que le hacían. Excepto, por supuesto, cuando fue Farid quien organizó la fiesta de cumpleaños de Ardette. Todo el pueblo estaba invitado, y entre las chicas se supo rápidamente que Lucio había confirmado asistencia, por supuesto porque vería a Ardette. Lucio ya había tenido sus pláticas con Farid y con Ardette, pero no había declarado sus intenciones abiertamente, o por lo menos oficialmente. Simplemente les había dado a entender que estaba interesado en entablar un noviazgo con Ardette, pero aún no lo hacía formalmente. El día de la fiesta llegó, y mientras Lucio hizo su entrada, todo el pueblo estaba festejando el cumpleaños de Ardette. Lucio no llegó temprano, llegó cuando ya tenía 1 o 2 horas de empezada la fiesta. Las intenciones para todo el pueblo, las intenciones de Lucio no eran secretas, y se esperaba que Lucio llevara un regalo espectacular para destacar entre los demás miembros de la fiesta y llamar la atención de Ardette. Por eso, cuando él entró con las manos vacías y saludando a todos, fue un tema de conversación que no pasó desapercibido. Sin embargo, Farid no se sintió ofendido. El señor padre de Ardette lo saludó y lo invitó a pasar. Lo presentó con su familia y lo presentó con su círculo de amigos cercanos. A la mayoría ya los conocía, a los otros no. Pero eran hombres de negocios y riquezas. La noche transcurrió tranquilamente y de buena forma. Lucio intentó acercarse a Ardette en 3 ocasiones. La primera vez, Ardette se portó evasiva y le sacó la vuelta. La segunda, fingió que se estaba yendo del lugar, pero la tercera no tuvo a dónde correr. Lucio logró entablar conversación con ella. Estuvieron hablando por horas ante la mirada molesta de todas las chicas que habían ido a la fiesta buscando a Lucio. Cuando ya estaba por acabarse la fiesta, Lucio empezó a despedirse de Ardette y luego le dijo: «Olvidé darte mi humilde obsequio. Nada es merecedor de tu presencia, pero te obsequio esto como muestra de mi cariño eterno hacia ti». Lucio levantó la mano, aventó un silbido al aire, tan fuerte que hace que toda la fiesta se detenga y todos los presentes se giren a ver a los 2 jóvenes. Se abren las puertas principales y entra un trabajador de Lucio, que en la mano guiaba a un caballo de raza acalteque. Espero haberlo pronunciado bien, ustedes disculpen si no fue así. Un caballo de raza color blanco, preciosísimo, el caballo más hermoso que se viera por mucho tiempo en muchos lugares, muy costoso.
Tenía una trenza hecha con flores bellísimas que claramente para la región eran flores exóticas. Esas flores no se veían por ninguna región cercana. Y por supuesto, una silla despampanante, muy femenina, de colores bellísimos, y con el nombre de Ardet grabado en ella. La cara de Ardet cambió totalmente al ver aquel animal. Se veía deslumbrada ante aquel regalo. Ella tomó las riendas del caballo y caminó junto a él, mostrándoselo a cada uno de sus invitados. La sonrisa en su cara dejaba claramente ver que ella estaba más que complacida con este obsequio. Dio la vuelta a toda la finca, mostrando el caballo, y regresó junto a Lucio, quien estaba acompañado de Farid para ese momento. Farid agradeció el gesto del regalo y Ardet le pidió a su padre que por favor invitara a Lucio al día siguiente para tomar el té en su casa. La cara de Lucio parecía brillar más que el mismísimo sol cuando escuchó que Ardet quería verlo al día siguiente. Farid toma el consejo de Ardet y lo invita a tomar el té al día siguiente. Lucio llegó a la casa de Ardet y de Farid muy emocionado. Se puso sus mejores galas, iba con la mejor intención de declarar ahora sí sus intenciones para con Ardet. Él recordaba la última mirada que la muchacha le regaló y él podía jurar que en esa mirada iba a la aprobación para poder solicitar el inicio de un noviazgo. Por supuesto, los noviazgos de esos tiempos no eran como los de hoy. Ser novio o novia de alguien en aquellas fechas era tomado con total seriedad. No era algo a la ligera, ni que durara poco o a ver si funcionaba. Era un compromiso de familias enteras y casi siempre de por vida. Ardet recibió a Lucio y Lucio le entregó un ramo de flores exquisitas, traídas especialmente para ese día desde no sé dónde y que eran sencillamente hermosas. Ella lo invitó a pasar y le lanzó de nuevo esa mirada consentidora de la noche anterior. Lucio sentía que todo se estaba alineando a su favor, sentía que las estrellas, el universo y la suerte estaban de su lado. Tenía la mejor actitud. Farid recibe a Lucio, tienen una plática encantadora. Los tres sentados en la sala de la casa de Ardet, Lucio y Ardet intercambiaban miradas. Fue una tarde muy agradable y en algún momento, cuando Lucio sintió que era el tiempo adecuado, inspeccionó el humor de todos y analizó la situación y entonces comenzó a hablar. Quiero agradecerle por esta invitación tan agradable. Me la he pasado muy bien, pero también quiero compartir con ustedes otro interés que tengo, señor Farid. El señor Farid se pone de pie y levanta su mano en dirección a Lucio e interrumpe su discurso. Farid mira al suelo y así, con la mano levantada indicando a Lucio que detuviera su hablar, Lucio sintió que el ambiente cambió de golpe. Farid explicó a Lucio que Ardet no tenía ninguna intención de casarse, que ya sabía él a dónde iba, que ella misma se lo había dicho, no quería casarse, no tenía intención de tener novio. Ella era su hija y siempre se ha sabido que ella quiere terminar su escuela y ella quiere viajar por todo el mundo, disfrutar su vida plenamente y sola. No eran sus planes quedarse en México, no quería ataduras. Para Lucio esto fue algo muy desconcertante porque sintió que todas las señales eran positivas. Giró su cabeza hacia Ardet y ésta le sonrió de nuevo, pero confirmó las palabras de su padre Farid. Le dijo que ella quería ser clara y lo habían citado esa tarde para que fuera en privado esta plática, para no decírselo frente a nadie más, por respeto a sus buenas intenciones. Lucio sintió, por primera vez, cómo su corazón se rompió. Él, que había rechazado tantas veces a tantas mujeres, ahora le tocó a él sufrir por el yugo del rechazo amoroso, y ahora supo que se sentía horrible. Lucio se disculpó con la familia y terminó la velada de la manera políticamente correcta. Se aguantó su dolor y su sufrimiento como un hombre cabal de aquellos tiempos, de esos que ya no hay. Se despidió en el portal de la casa de Farid y se fue a su propia casa a descansar y a pensar. Pero sabemos que Lucio es una persona
que no se conforma con poco, no se conforma con lo que hay. Es una persona que lucha por sus sueños, es una persona enfocada en lo que quiere, pero sería una grosería muy grande faltar el respeto de Ardette, ignorando sus deseos expresados tan claramente. Ella no dejó espacio para dudas o malas interpretaciones, fue muy clara con respecto a lo que quería. Así que estuvo dándole vueltas y vueltas durante varios días para encontrar la solución de cómo lograr entrar en el corazón de aquella muchacha. Las ideas se agolpaban en torno a su mente. Ninguna parecía lo suficientemente buena. Pensó en comprarle tierras, unas casas, ganados, pensó en cantarle, pensó en irse con ella. Pensó, él podía amarla sin que ella estuviera con él. Pero con el paso de los días, las ideas se empezaron a distorsionar, hasta llegar a un punto de no retorno. Y cuando la mente llega al punto de no retorno, las decisiones que se toman son totalmente impredecibles. Lucio hizo una cita con una bruja que le recomendaron en un pueblo cercano. Tomó todas las precauciones posibles, porque recuerden que él era una persona muy conocida, pero no quería que lo reconocieran. A Lucio, esa cita le costó una fortuna. El puro hecho de que le reservara un espacio la bruja le costó muchísimo dinero. Y, ¿saben qué otra cosa le costó mucho dinero también? El hechizo de amor. Ese también fue muy costoso. Pero ¿saben qué? Al paso de pocas semanas, Ardette y Lucio paseaban por el parque uno junto al otro, mirándose fijamente. Lucio le era totalmente fiel y estaba totalmente entregado a Ardette, y ella le respondía de la misma manera. Pero quien no estaba nada contento era Farid. Pero no por negocios o conveniencia. Para esos temas la unión era buena, pero él sabía que su hija de algún modo había sido persuadida y no sabía cómo había pasado, porque él sabía que su hija no era de la idea de sentar cabeza. A pesar de la molestia de Farid, un día, después de que él ya se había hecho a la idea, se había dado cuenta que Lucio tenía buenas intenciones, que no le iba a ir mal a su hija. Un día en una comida, Ardette y Lucio anunciaron que se casarían y que tenían ya un día para la celebración. Sin embargo, amigos, la envidia es un cáncer de nuestra especie. Se genera en algún lugarcito dentro del ser humano y crece poco a poco hasta que ya no es posible detenerla. Se sale de control. Una mujer del pueblo, igual de desesperada que Lucio, tomó la misma decisión que él. Y déjenme decirles algo que tiene que ver con ironías, destinos y azares. La muchacha envidiosa del pueblo fue exactamente a donde mismo que Lucio, con la misma bruja. La señora que trabajó a Ardette para que se enamorara de Lucio no le gustaba mucho la práctica de la ética. A ella simplemente le gustaba el dinero, el caos y generar sufrimiento. Esta mujer no tenía ni una pizca de honor, ética o sentimiento de empatía. Le dijo a la muchacha que ella había hecho el amarre y que soltarlo sería difícil, porque ella hacía muy buenos trabajos. Pero solo bastó con aumentarle la cantidad de la paga y darle una casa en las afueras de la ciudad para que aceptara. ¿Recuerdan que los efectos de la brujería de esta señora fueron rápidos y efectivos cuando Lucio la fue a visitar? Pues sucedió igual esta vez. En menos de una semana, Ardette comenzó a sentir malestares, mareos, dolores de cabeza, achaques que si Ardette tuviera 80 años serían normales. Pero ella era una mujer en plena flor de la juventud. No debería tener todos estos problemas. Lo más preocupante eran las hemorragias nasales, que le daban de la nada y que no las podía detener. Farid llamó gente de la Ciudad de México, enfermeras, también doctores. Nadie daba con la raíz del problema de la muchacha Ardette. No había un diagnóstico fiable ni fuerte para empezar a tratarla. Solo le daban algunos pocos medicamentos para calmar los síntomas, pero a los pocos días la enfermedad volvía a surgir como si esos medicamentos dejaran de tener efecto. En menos de un mes, Ardette adelgazó muchísimo. Ella era delgada ya, así que quedó en los huesos rápidamente. Perdió todo aquel hermoso cabello que adornaba su espalda.
se quedó sin él completamente. Su boca olía a podredumbre y cayó en depresión. Nadie sospechó nada de brujería cuando la muchacha inició su noviazgo con Lucio. Pero esta vez, Ardette mandó llamar a su papá para hablar con él. Quería hablar con Farid y le dijo que ella pensaba que algo andaba muy mal, algo que no era tratable de las maneras convencionales. Así que le pidió algo que nunca le había pedido. Su padre siempre contaba que una hermana de Farid se dedicaba a la brujería. Y no sé si lo sepan, pero en Egipto este tema también existe, no es exclusivo de México ni de América. Y dicen que es de las brujerías más fuertes que hay, muy antigua. Y según su padre, la tía de Ardette es una de las brujas más poderosas de su país. Le pidió que la llamara para que intentara ayudarla. No sé si ustedes tienen hijos o no, pero Farid haría lo que fuera por el bien de Ardette, al igual que cualquier padre o madre lo haría por el bien de alguno de sus hijos. Así que pensó que daño no iba a hacerle. Mandó traer a su tía y ella vino inmediatamente al enterarse. La tía se llamaba Ofelia. Llegó a la casa, fue directo al cuarto de Ardette. Lo primero que hizo fue colgar una cruz egipcia, un ankh, y empezar a revisar a Ardette. Ella estuvo mucho rato con la muchacha, con sus manos encima de su cuerpo, hablando con ella, tocándola. Su tía se dio cuenta que era una batalla perdida. Confirmó que era un trabajo de brujería muy fuerte, casi tan fuerte como ella misma pudiera haberlo hecho. Pero estaba muy avanzado y arraigado, no había más que hacer. Por supuesto, intentaría hasta lo imposible, pero no le veía esperanzas. Lucio jamás dejó de estar a un lado de Ardette, aún con la enfermedad, aun cuando ella había perdido parte de su belleza física. Lucio seguía a un lado de ella, siempre fiel y constante. Estaba enamorado. Y Lucio se volvió loco de arrepentimiento cuando se enteró que a Ardette le habían hecho brujería. Él entendió que de no ser porque él se obsesionó con aquella muchacha, ella aún seguiría iluminando el mundo con su sola presencia. El día de la boda llegó, e irónicamente, o románticamente si lo quieren ver así, también fue el día en que Ardette murió. Fue una catástrofe, porque Ardette pidió que no importaba lo que sucediera o cómo tuviera que pasar, ella siempre decía que la boda iba a llevarse a cabo. El caballo blanco que recibió en su cumpleaños estaba fuera de su casa, atado a un carruaje en el que la llevarían hasta la iglesia. Entre aquella locura y caos, Farid y Lucio se dejaron llevar por una vorágine de emociones. Subieron el ataúd al carruaje y el carruaje los llevó hacia la iglesia. Hablaron con el sacerdote y le dieron un muy buen dinero para que la boda se llevara a cabo. Lucio quería cumplir la última voluntad de su esposa, que también era su gran sueño. Acomodaron el cuerpo delgado de Ardette en el féretro y lo pusieron ahí a un lado de Lucio, parados al frente de la iglesia, y así se llevó a cabo la boda. Lucio dijo las palabras con las que quedó unido en sagrado matrimonio con el amor de su vida. Fue la boda más triste que nadie hubiera presenciado. El padre de la novia lloraba inconsolablemente, entre lamentos y lágrimas. Todos los invitados estaban cabizbajo. Lucio lloraba. Reflejaba una sonrisa mientras se unía con Ardette, pero lloraba. A Lucio se le podían ver en la cara unas ojeras muy grandes, generadas de permanecer al lado de su novia enferma durante las últimas semanas. Unas arrugas que habían aparecido en su rostro en muy poco tiempo. Su decaimiento fue veloz e implacable. Terminando la boda, Ardette fue llevada hasta el cementerio. Fue una despedida muy emotiva. Hubo mucha gente. Lucio, cuando salió del cementerio, entregó a Farid, a su ahora suegro, los papeles de todas sus tierras y bienes, y dejó dicho que se repartiera sus bienes entre todos los que menos tenían. Él no las necesitaba ya. Ahora su vida había dejado de tener sentido. Le dijo algo al oído al sacerdote, que además de casarlos fue a oficiar la inhumación de la novia. Lucio montó el caballo blanco de su esposa y se perdió en el horizonte. Años después, llegó un carruaje con un ataúd, el cual tenía el cuerpo de Lucio dentro. Llegó directamente a la iglesia.
El chofer de aquel carruaje tenía órdenes de entregarlo al sacerdote, y este mismo sacerdote había recibido una instrucción de parte de Lucio el mismo día que su esposa fue sepultada, la instrucción de agregar un cuerpo a la tumba de Ardet, para que los esposos pudieran disfrutar por fin del resto de su tiempo juntos. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Les agradezco mucho. Quiero mandar un saludo a Jenny Esteves, a Luzmina Jalí, Jesús Antonio 4346, Celina Moraes, que nos escucha desde Italia, Eva Ramírez 976, para Anabel, que nos escucha desde Argentina, Joel de Expediente J Paranormal, para mi amiga Guille Núñez, mi amigo Luis Valdés Casillas, para Elena Esquivel Cocoro y para mi hermana Mavi Villegas. Un saludo. Los invitamos, de nuevo, a estar pendientes. Denle clic a la campanita para que no se pierdan del siguiente capítulo, para poder seguir escuchando los sonidos de La orilla del miedo.